Olá, o cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, entrevistam novamente o politólogo mexicano, analista internacional e jornalista Salvador Briceño. Salvador, é um prazer novamente tê-lo aqui, não é? Agora com essas novidades todas trumpistas, digamos assim, né? Da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de construir a fórceps, digamos assim, o Muro do México. Mas passados menos de 10 dias do anúncio, aliás, do anúncio não, da decretação, não é? Da construção do muro, mas parece que aquilo tudo se esvaiu, não se fala mais nada, só se fala agora na peleia, quer dizer, na briga do Trump na justiça para, inclusive, fazer com que seus decretos tenham vigência, não é? Francisco, un gusto saludarte en tu programa Café en la Política, que yo entiendo que tiene un gran éxito ahí y vas muy bien en esto del manejo de las redes sociales y pues en tu trabajo con especialistas sobre diferentes temas. Sí, mira, fíjate que ya no es novedad decir que Estados Unidos tiene un presidente que está rompiendo esquemas o que es un presidente que llegó disruptivo, como él se dijo, tampoco que es un presidente un tanto apocalíptico. Lo cierto es que uno de sus principales banderas durante la campaña, y justamente lo ha venido concretando a través de estas órdenes ejecutivas, es la construcción del muro con México. No obstante, ya existe, por supuesto, el muro de la separación económico-comercial o económica, sobre todo por las grandes diferencias que existen entre nuestro país y Estados Unidos, justamente porque México más bien ha sido una víctima del tema de la globalización, es decir, es una víctima del propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de esta estrategia en contra del crimen organizado que ha metido a nuestro país en verdaderos problemas sociales por la gran violencia, una ola de asesinatos creciente, de un negocio que finalmente es de los Estados Unidos, porque nadie nos va a negar que en este tipo de asuntos está metido los organismos de inteligencia y los propios operadores, como es la DEA, la CIA, que tiene una gran presencia desde siempre. La independencia de nuestros países está, no de la CIA como tal, pero sí de organismos de inteligencia de Estados Unidos, están metidos aquí. Y bueno, es un síndrome, digo yo, de la globalización que México está padeciendo con esta descomposición que se le ha venido imponiendo, también con aceptación, por supuesto, de gobiernos como el de Felipe Calderón, luego el de Vicente Fox y últimamente con el de Enrique Peña Nieto, donde México viene pues abrazando esta ola de violencia gracias a un gran negocio que tiene diferentes aristas. Entre ellos, por supuesto, está del narcotráfico. Y bueno, Donald Trump, ahora que su país pues viene padeciendo una desaceleración, por no decir una crisis profunda, una crisis estructural, Donald Trump se ha venido a presentar ante el mundo, aunque no se dice, pero eso es lo que está sucediendo, como la persona que va a recomponerlo en términos de que pues él viene asusando, digamos, una ola antiglobalización
y conservadora, republicana, desde su partido, pero particularmente apoyado por el ala más radical, conservadora, de extrema derecha incluso. De ahí el tema de los discursos durante su campaña. Y bueno, una ola de incertidumbre. El problema es que para México el muro va. El muro va, y como lo ha dicho él durante su campaña y lo ha dicho ahora inmediatamente, la primera semana que firmó una serie de órdenes ejecutivas, una de ellas incluye, por supuesto, la construcción del muro, que no es más que una separación física. No requiere los 3.200 kilómetros que dividen nuestras fronteras. Son 3.200 kilómetros de frontera. Sí, 3.200 sí, kilómetros. Mas parece que já existe um muro de 500 kilómetros. Así es. Hay di que es un poco más de 1.000 kilómetros. O sea, ya hay una ya construido por otros presidentes de América. Así es. ¿No? De Estados Unidos de América. Exactamente. Ya se ha construido un muro, es decir, una separación ya existe, pero sí son unos 2.000 y cacho de kilómetros que tendría que construirse por un costo que estiman los propios estadounidenses en unos entre 12 y 15 mil millones de dólares, y que dicen México lo tendrá que pagar. Dicen como de una manera o de otra. Ya se está hablando últimamente de una posible iniciativa de algún republicano ante el Congreso para imponer, se dice ya, un 2% a las remesas que vendrían de nuestros connacionales hacia nuestro país, con lo cual estarían acumulando, haciendo una bolsa de por lo menos 1,000 millones al año. Y bueno, ya es como un planteamiento de dónde estaría saliendo, porque México ha dicho, el presidente Enrique Peña Nieto lo ha dicho, no, México no va a pagar ese muro. Salvador, esta decisión de Trump es muy compleja. ¿Por qué? Porque ela vai involucrar todo un aparato, ¿no? De Congreso, de contratantes, de empresas y principalmente de la plata, do dinheiro, não é? Para construir. Primeiro ele vai ter de conseguir esse dinheiro, né? Que é difícil. Os americanos não gostam de abrir o bolso, de abrir o bolsillo. Y son 12 billones de dólares, ¿no es? Sí, pero mira, Francisco, no olvidemos, y tus connacionales, las personas que te miran, etcétera, saben que, como lo ha planteado también el propio Donald Trump, hay muchos mecanismos que echarán a andar alguno de ellos, o varios de ellos, precisamente para ir en esa aventura de separarse de su vecino del sur, al que por cierto le han arrebatado más de la mitad de su territorio. Si vamos a hablar un poco de historia, un asunto que por cierto México no ha sabido aprovechar para negociar lo que sea con Estados Unidos, incluso el tema de los migrantes. Pero no olvidemos, Francisco, que Donald Trump es un empresario, y también nos ha estado quedando claro desde que inició su periodo, su gobierno, que está decidido a llevar la presidencia como un negocio. No dudemos que él saque tajada, pero bueno, me parece que hay todo un sector empresarial y también financiero. Él es un constructor, que estarían apoyándolo para llevar a cabo una obra de esa. Lo dijo muchas veces, iniciaremos de cualquier manera y ya estaríamos viendo también la forma en que sería pagado. Pero me parece que esa es una cuestión como muy operativa, Francisco.
muy pragmática. El propio Donald Trump es un tipo muy práctico, que no le costaría mayor problema resolverlo, e incluso me parece que hasta alguna posible aprobación del Congreso de algún monto, algunos recursos para llevar adelante su propuesta. Tá. Nós vamos agora encerrar esse pequeno bloco de 10 minutos e vamos seguir para o segundo bloco com o Salvador Gonçalves Briceño. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, com o politólogo mexicano Salvador Briceño. Salvador, nós estávamos falando sobre a construção do muro e as complexidades que tudo isso vai envolver, né? Uma obra gigantesca e que não se faz assim da noite para o dia. Mas você acha que o Trump é um empresário e que ele poderá conseguir os recursos para efetivar, concretizar esta idea? Mira, insisto, Francisco, yo creo que no tendrá ningún problema él en conseguir los recursos. El problema es la separación que está él haciendo de México. Es decir, un país, el nuestro, que iba o parecía que iba en una asociación económico-estratégica, iba a permanecer o a durar algún tiempo mucho mayor. Bueno, Donald Trump y los republicanos que lo apoyan han decidido que la asociación con México se acabó, porque el rompimiento de relaciones económicas es evidente, porque así lo decidió en campaña. Insisto, es su plan republicano, y así lo va a llevar a cabo Francisco, sin duda alguna, aunque con todo y eso implica no un castigo, sino un desprecio hacia México, y no digamos hacia Centroamérica y en general América Latina. Uma humilhação, né? Uma humilhação para com os mexicanos e os demais países, né, da América Latina. Então, mas eu queria saber, o Salvador, qual é a reação dos mexicanos. Eu sei que está convocada uma marcha sobre a cidade do México e outras cidades, agora para o dia 12, domingo dia 12, contra a construção do muro. Como é que você está vendo essa convocatória? Mira, Francisco, la verdad es que la sociedad mexicana ha reaccionado muy indignada y se ha manifestado casi semana con semana desde que Donald Trump anunció el tema del muro, en protesta en contra de la construcción de tal muro. Y la verdad es que las movilizaciones que han sido, por cierto, convocadas no por partidos políticos, sino por las propias redes sociales, han sido muy importantes en muchas de las ciudades de nuestro país, no solo la Ciudad de México, sino en la frontera, en Ensenada, en Tijuana, en Nuevo León, en Tamaulipas, en el centro del país, en Guadalajara, en muchas ciudades importantes. La gente ha manifestado su rechazo, su repudio, el no al Donald Trump y el no a la construcción del muro. Entonces es una iniciativa ciudadana, incluso ha servido para que la sociedad se manifieste y también exprese esa unidad como mexicanos en contra del muro, y por cierto también el apoyo al presidente Enrique Peña Nieto, hay que decirlo. Sim, mesmo na situação atual em que o
o presidente Peña Neto tenha se mostrado um tanto conciliador, não é? Desde o início com essa política. ¿Você no acha? ¿No te parece? Pues mira, Francisco, hay que decirlo, no solo conciliador con respecto a los planteamientos de Donald Trump, sino más bien se ha mostrado débil, y muy débil porque él sabe que no tiene todo el apoyo de los mexicanos por la implementación de una serie de medidas, entre ellas el tema del gasolinazo, que esse gasolinaço, só para esse gasolinaço, o Salvador, é de uma maneira muito parecido aqui com a gente, aqui no Brasil, sabe? Porque eles aumentaram o preço da gasolina depois que privatizaram. Aliás, depois privatizaram, não, o Peña Neto privatizou até o MEX, não é isso? Así es, el problema es ese. Paulatinamente, desde hace 3, 4 sexenios, la empresa más grande de México, como allá Petrobras, aquí Petróleos Mexicanos, Petromex, ¿cómo se llama? Pemex. Perdón, se vino paulatinamente haciendo todo lo necesario legalmente para privatizarla, de modo que después de la llamada reforma energética, que no es más que el desmantelamiento por la vía legal, porque se cambió la constitución de la empresa Petróleos Mexicanos, pues México se ha quedado pues ya prácticamente como un importador de gas, importador de petróleo e importador de gasolina. Un asunto totalmente lamentable. E vocês eram antes autossuficientes, não é? De petróleo? Así es, de la autosuficiencia pasamos a la ineficiencia y ya pues a la importación. Ahora somos clientes de varios países en términos de adquisición de gasolina, pero somos dependientes absolutamente del gas, por ejemplo, de Texas, para la producción de electricidad, un asunto muy delicado para... E vocês não têm gás no México? Ou é por causa justamente dessa política da petroleira mexicana? Es que mira, Francisco, es una secuela de la política neoliberal que se viene aplicando en México desde el principio de los años 80, cuyo principio, o cuyo uno de sus principales tesis es dejarle todo al libre mercado, es decir, la privatización de los bienes de la economía que antes estaban en manos del Estado, del gobierno, perdón, pero que son del Estado. Entonces, esa privatización nos ha venido a perjudicar como sociedad y como economía. Tenemos un país que crece a tasas muy bajas. Durante los últimos 30 años, por lo menos, crecemos no más allá del 2%. Pois é, então vocês agora estão com o gasolinaço, que é um aumento brutal dos preços da gasolina. Por supuesto, el incremento ha provocado mucha reacción. Porque, foi de quanto por cento? Qual foi a percentagem do aumento? Es un incremento, no tengo el porcentaje, pero sí ha sido importante el crecimiento, el aumento, alrededor del 20%, ha sido importante porque le impacta directamente al bolsillo de la clase media y de la clase baja que utiliza el transporte público y para movilizarse, y eso por supuesto arrastra a los precios de otros productos, porque no es al subir el precio del transporte, ya lo sabemos, se incrementan otros precios por el traslado mismo. E vocês têm uma inflação relativamente baixa aí no México? Mira, la inflación sí va a pegar la inflación, es decir, el incremento de los precios de la gasolina sí le va a pegar la inflación. En México tenemos cifras aparentemente entre 3 y 4% de inflación. 3 y 4%. Perdón, mira que puede subir un punto por lo menos, si no es que más del porcentaje de la inflación. Pero mira que el gobierno mexicano, el Banco de México, Hacienda, siempre manejan cifras que nadie les cree. Es decir, no creemos que tengamos una inflación tan baja porque siempre las oleadas de incrementos de precios, cuando hay
aumentos pírricos del salario mínimo, siempre hay sospecha de que, así como el número de pobres, que estamos en la mitad de la población en niveles de pobreza, no se manejan con transparencia. Entonces no le creemos muy bien al gobierno en sus porcentajes que maneja. Então, mas de todas as maneiras, um aumento de 20% para uma inflação oficialmente situada entre 3% e 4% é realmente uma pancada, né? É algo muito forte para o consumidor final, sobretudo para as classes menos favorecidas, que são justamente aquelas que pegam ônibus, que pegam transporte público. Por supuesto, la gente que tiene un poder adquisitivo muy bajo y que requiere el transporte, pues es a la que efectivamente le pega directamente a su bolsillo y le pega pues a su poder adquisitivo, porque de por sí hay personas en México que, digo, es triste decirlo, pero que hacen una comida al día. Entonces hay familias enteras que están padeciendo ya de por sí la secuela de este abandono del Estado de la atención social, digamos, por no decir también la atención económica. Pois é, nós vamos fazer outro pequeno intervalo aqui e já voltamos com mais um bloco do cafenapolitica.com.br. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Novamente conversando com o politólogo mexicano Salvador Briceño, lá no México, Cidade do México. Então, Salvador, neste último bloco, eu gostaria de conversar com você sobre o NAFTA, né? O chamado Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o próprio México. Isso causou uma série de desempregos, tanto no México quanto nos próprios Estados Unidos. Não só desemprego, como desmantelamento da economia e toda essa esteira, né, de problemas que traz o chamado neoliberalismo. Eu pergunto agora, o Trump também está querendo acabar com o NAFTA. E se isso não seria bom para vocês, esse tipo de medida? Sí, mira, Francisco, la verdad es que Donald Trump, que está rompiendo relaciones prácticamente económico-comerciales con México, la verdad es que, como lo ha dicho desde su campaña, también el TELECAN, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es uno de los peores tratados, dice, que se han firmado por su país, porque le ha generado grandes pérdidas de 60 y tantos mil millones de dólares al año, y el único beneficiado ha sido México. Ellos dicen que, bueno, él sostiene que tendrá que terminar, y bueno, parece que apunta justamente a que o bien se inicia una negociación con México y con Canadá en materia de libre comercio, por supuesto a su beneficio, o bien, como dice, si no le conviene, se retirará del mismo tratado. Pero pareciera, sí, que el tema apunta hacia una renegociación, por supuesto en términos más coercitivos para México, cosa que sería de lamentar por parte de nuestro gobierno que así ocurriese, por un lado. Y por otro lado es que con Canadá seguramente, si hace a un lado el tratado, el acuerdo, también, como lo ha dicho, quiere negociaciones bilaterales. Estados Unidos, Donald Trump estaría planteando a partir de ya
un acuerdo bilateral con Canadá, un acuerdo bilateral con México, y eso sería prácticamente la desaparición del llamado NAFTA. Sim, mas isso para vocês seria bom ou ruim? Por supuesto que el fin del acuerdo, hay un sector, el sector exportador, agroexportador, y también el de aquellas empresas filiales de Estados Unidos, sobre todo, que están radicadas en México, que son las que más se han beneficiado. Es decir, algunos productos, algunas empresas como la automotriz, algunos sectores agroexportadores como del aguacate y otros productos, limones, etcétera, sí se han beneficiado, pero en México siempre hay un sector importante, incluso de empresarios, que siempre han estado en contra del Tratado de Libre Comercio porque perjudica a la economía. A la micro, la pequeña y la mediana empresa le ha perjudicado el Tratado de Libre Comercio porque pues la competencia ha eliminado, prácticamente desaparecido mucha industria, como la textil, por ejemplo. No se diga el campo que ha venido padeciendo una crisis profunda. Y bueno, pues un país sin campo es un país expuesto ante los vaivenes del mercado, etc. Salvador Briceño, uma outra pergunta, uma outra questão que temos aqui no Brasil é que toda essa política, inclusive essas ameaças contra o México, esta humilhação aos mexicanos, isto não pode favorecer a eleição de um presidente mexicano que empolgue as bandeiras nacionalistas, as bandeiras populares, né? As bandeiras da inclusão social. Como é que você vê esse quadro político? Hay una fuerte deseo de mucha gente que quisiera, por supuesto, como presidente, pues a una gente incluso de izquierda. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que el sistema político mexicano está tan bien articulado que controla perfectamente las elecciones, saben de qué manera comprar los votos, saben de qué manera manipular el sistema electoral. Sin embargo, sí hay una fuerte posibilidad también de que llegar al poder, a la presidencia, algún candidato de un partido distinto a los que ya nos han gobernado, que es el PRI y el Partido Acción Nacional. Todos quisiéramos que eso ocurriera, o por lo menos que no llegara un presidente tan débil, un presidente con tantas deficiencias, hay que decirlo, porque un presidente mediático, digamos, no le sirve a ningún país, y bueno, por lo menos alguien que sí se preocupara por los intereses nacionales, pero lo mejor sería, evidentemente, un presidente de izquierda. Sin embargo, eso se ve difícil, Francisco, se ve difícil porque, como bien sabemos, la derecha, Donald Trump... Mas vocês têm aí candidato de izquierda, o do Morena, ¿no es? Así es, un candidato del partido Morena, que sería Andrés Manuel López Obrador, que por tercera vez se presentaría al proceso electoral en 2018. Pero no sabemos qué ocurriría, porque, insisto, el sistema político mexicano es muy mañoso. Los priistas y los panistas son duros de roer. Pois é, mas estas situações difíceis, né, que vivem no México, elas às vezes produzem líderes importantes, né? Foi o caso da Venezuela com Chávez. O Chávez também enfrentou talvez um processo eleitoral muito mais complexo do que o do México. Quer dizer, todas as grandes forças se voltaram contra ele e ele chegou à presidência da República com um voto popular. O mesmo se diz aqui no Brasil do Lula e da Dilma, se diz também dos Kirchner,
do Nestor e da Cristina Kirchner nos Estados Así Unidos. es, Não é? así es. Então, eu não conheço bem o Obrador, né? O Manuel Obrador é o nome dele, não é? Sí, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Ele também tem uma mística, não é? Pelo menos de desafiar esse sistema, o chamado establishment. Sí, sí lo tiene, sí tiene esa por supuesto, incluso el apoyo de la gente lo tiene porque él propone un modelo alternativo, él propone un modelo económico diferente, él propone rescatar a nuestro país de las garras del neoliberalismo, porque ese es nuestro problema es esa política neoliberal. Entonces, pues sí, vamos a ver qué ocurre de aquí al 2018. No es sencillo, insisto, el tema, pero de que requerimos un líder que pueda contar y arrastrar o jalar el apoyo de las masas, sí que lo requerimos. Tú bien lo has dicho, como Lula da Silva, el PT, como Hugo Chávez en Venezuela, etcétera. Sí lo requerimos, México sí requiere eso. Sí, sin embargo, insisto, la oleada de la derecha está muy fuerte y hay que decirlo, ellos son los que tienen los recursos, también hay que decirlo. No digo con esto que sea imposible, porque la gente, el pueblo, cuando lo decide, lo puede cambiar. La verdad es que México necesita una alternativa diferente porque padece condiciones económico y sociales muy lamentables. No digamos o pongamos como ejemplo solamente el tema de la inseguridad. E assim chegamos ao final de nossa entrevista com o politólogo e jornalista, analista político também, internacional, Salvador Briceño. Salvador, na Cidade do México, e eu, Francisco da Chagas Leite Filho, aqui em Brasília. Um abraço, Salvador, e até a próxima. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Que estés muy bien.